Queremos reconocer que el día de ayer hubo una asistencia de más de 7,000 compañeros en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy hay una presencia igual o más en esta convocatoria muy rápida que se hizo de ayer para hoy, para que diera Gobernación que no somos 500 trabajadores, sino que somos 16,599 que no aceptamos la renuncia voluntaria y exigimos nuestro derecho al trabajo. La voluntad expresa en nuestra asamblea el día de ayer ha sido muy clara y puesta en la mesa en la Secretaría de Gobernación. La asamblea rechaza esta primera propuesta que hizo el gobierno de reinstalar únicamente a 500 trabajadores y los demás en una empresa SADCB. Y también dejamos muy claro que si esta Secretaría de Gobernación no tiene la facultad para resolver este conflicto social generado por ellos, que queremos la respuesta, no para ir a la última instancia de este país, que es la presidencia de la República, camaradas. Sabemos que a este gobierno le quedan unos cuantos días. Un gobierno consciente estaría viendo cómo resolver la mayor parte de los problemas del país para poder salir libradamente posible este sexenio que ha sido trágico para la mayoría de los mexicanos. Queremos señalar que Gobernación nos dice que esta misma semana y a principios de la próxima entregarán ya una propuesta definitiva al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y la propuesta definitiva tendrá que ser acorde a lo que la misma asamblea del sindicato nos ha mandatado, que es nuestro empleo en la zona de luz y fuerza del centro, en el sector eléctrico y con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay varias cosas que han salido a la luz pública. Primero, recordarán que nos acusaron de los altos costos de la electricidad. Decían y sacaban un comercial en la televisión donde se tocaba la puerta para decir que íbamos por los 1,500 pesos para luz y fuerza del centro. Después nos acusó Felipe Calderón diciendo que los altos costos de la electricidad eran por los privilegios de los trabajadores. Y ayer él mismo reconoce que la electricidad en el país es muy cara, que hay que disminuir el consumo para que disminuya el costo de la electricidad en el recibo de luz, que hay que cambiar su refrigerador y que hay que cambiar los focos para meter focos ahorradores porque es muy cara la luz. Poco a poco los argumentos de Calderón uno a uno se han ido refutando y con las propias palabras de ellos. Hoy dejamos también muy claro en la mesa para que nos entreguen un informe pormenorizado de los fondos de luz y fuerza del centro, en el caso específico del Fondo de Reserva de Jubilación, del Fondo de Programa Habitacional, del Fondo de Seguro Sindical. ¿Saben a cuánto asciende este Fondo de Previsión Social? A 102,000 millones de pesos, camaradas.
Ellos únicamente querían destinarle, dijeron, con 22,000 millones liquidamos a todos los trabajadores y nos quedamos con los 102,000 millones que están de previsión para todos los trabajadores y jubilados. Pero hoy es un escándalo el desaseo de las cuentas públicas, entre ellas en Comisión Federal de Electricidad y la Fuerza del Centro. Hay una serie de observaciones de la cuenta pública 2010 y entregamos la última cuenta pública de Luz y Fuerza, que la cifra que tenemos es hasta el 2008. Del 2008 para acá, el patrimonio de Luz y Fuerza debe de ser más de 180,000 millones de pesos. Por eso la estrategia de ellos era acabar con el sindicato, que no hubiera trabajadores en activo, manteniendo una resistencia para poder robarse todo el patrimonio de una empresa que es del pueblo de México y robarse todo el presupuesto y los fondos de previsión social. Hoy lo dejamos en la mesa y con esos documentos que tenemos, con la discusión que hoy dimos en el Congreso de la Unión, que se va a revisar por parte de la Comisión de Vigilancia, y hoy platicamos con el presidente de la mesa directiva y el martes le vamos a entrar muy pormenorizada todo el desaseo que hizo el gobierno de Felipe Calderón con Luz y Fuerza del Centro, camaradas. Van a salir todavía muchísimas cosas. Por eso le dejamos claro al gobierno, aquí en esta oficina, que lo más fácil para ahorrarse todo este problema es simple: reinstalar a todos los trabajadores en CFE con nuestro contrato colectivo y con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esa es la salida más fácil. Legalmente es posible. Puede estar uno o más sindicatos dentro de una empresa y se permite. Y además el costo financiero ni siquiera llega a 2,500 millones de pesos anualizado la nómina de todos los trabajadores en activo. Que también les dejamos claro que en el terreno legal ya no les dan los tiempos para querer acabar con el contrato colectivo de trabajo ni con el Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. La propuesta es muy clara ya en la mesa. El gobierno tiene de plazo los próximos días para entregarnos al Comité Central y llevarlo a la Asamblea, una propuesta que permita resolver el conflicto de manera política. Y hay varias vías también. Una vía es la parte legal, otra vía es la parte jurídica, otra vía es la parte legislativa, que está una iniciativa de ley en el propio Congreso, y esta vía política para poder resolver de manera parcial el conflicto. Dijimos en la mesa, no hay una sola explicación del secretario de Energía, ni tampoco del director de la CFE, por qué no podemos nosotros hacer nuestro trabajo en Luz y Fuerza del Centro, en la zona de Luz y Fuerza del Centro. No argumenta nada. Esto es un tema político, compañeros. También hay una vía, que es la vía político-electoral, que hemos discutido ampliamente el día de ayer. ¿Qué están dispuestos a avanzar en las siguientes etapas de la negociación de la minuta firmada el 13 de septiembre? Y un caso que para nosotros es muy importante, hoy ha quedado confirmado por ellos, mañana vence el plazo
del amparo conseguido para Miguel Márquez Ríos y pueda salir en libertad bajo caución y estar con nosotros. Ha sido ratificado por el gobierno que van a apelar a la sentencia de la juez, por lo tanto la semana próxima debe de estar ya Miguel Márquez Ríos acompañando el movimiento de lucha heroica del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Y eso ha sido gracias al movimiento, a la resistencia de él en la cárcel, a la resistencia de su familia que está aquí presente, debe estar su esposa y también sus hijos, y a la resistencia de todos nosotros. También terminan ya en los próximos días las últimas audiencias de los careos de los compañeros del reclusorio Oriente y va a ser el mismo trato. No van a apelar ninguna sentencia. Ellos ya fueron sentenciados en el fuero común y salieron absueltos. No se les demostró ningún delito. Por lo tanto, en el fuero federal debe de ser la misma sentencia, absueltos, porque no se le puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. Y también los del reclusorio Oriente van a estar con nosotros dando la pelea hasta alcanzar nuestra fuente de trabajo, camaradas. Y es gracias a la resistencia, a la lucha heroica de todos nosotros. Ellos dijeron que tienen voluntad para resolver el conflicto, pero así lo han dicho una y más veces. Pero también saben que en esta coyuntura político-electoral, al que está en el gobierno le interesa que haya paz social. Le interesa mostrar al mundo que en México se van a celebrar elecciones democráticas. Le van a dar al mundo o a los inversionistas, buscan darles certeza a las inversiones en el país. Ya le vinieron a decir los ingleses, por ejemplo, acá a México le dicen al senador del PAN, Morfín, dice: ¿y qué va a pasar en caso de que pierdan ustedes las elecciones? ¡Las van a perder! Y a estas alturas, ¿ustedes creen que tenga una posibilidad de ganar el PAN las elecciones a este año, camaradas? ¡Claro que no! Imagínense que salgan a votar los 52 millones de pobres que se han acumulado con 70 años de priismo y 12 años de panismo. A los 7,5 millones de jóvenes que no estudian y tampoco tienen un empleo. O todos aquellos familiares de los más de 55,000 asesinados por esta guerra estúpida de Felipe Calderón. O los familiares de los más de 10,000 desaparecidos. Y hay un responsable, es Calderón, y es su partido, y es el PRI, camaradas, que ha venido acompañando todas estas decisiones con el autoritario golpe de Estado en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vean hasta dónde tomaron la decisión de utilizar al ejército. Vean el artículo de la revista Proceso de esta semana. En un país democrático se respetan a las instituciones, se respetan la Constitución, las leyes, pero sobre todo se respetan las personas. Tuvo el valor un teniente del ejército que tomó parte ese día 10 de octubre por la noche. Se resistía a ir uniformado de PFP a reprimir a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero ya su declaración obra autos, porque por esa osadía de decirle que no estaba de acuerdo, fue procesado en la corte militar de este país. Salió bajo caución, y eso es motivo para llevarlo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por uso excesivo de la fuerza pública y además de manera autoritaria y fascista, poniendo en riesgo la vida de todos los trabajadores de este gran sindicato. Por eso le interesa a este gobierno resolver, pero también buscan alargar el conflicto. Hemos dejado muy claro, si no hay respuesta en los próximos días, tenemos un plan de movilizaciones y que no se pregunten por qué les ve acompañado de otros movimientos sociales, salen a la calle a decir, ya es justo que regresen el trabajo a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Hoy nos recibieron también como una muestra de voluntad, dicen ellos, que las jubilaciones pendientes le van a pasar fecha a Toño Almazán de cuándo tendrán que ir a cobrar ya las jubilaciones aceptadas y les van a pagar desde el día 10 de octubre a la fecha con todas las prestaciones del contrato colectivo de trabajo, camaradas. Pero es gracias a la movilización, es gracias a la lucha de resistencia. Y para darle certeza a todos, hoy nos ha recibido Obdulio Ávila y firmado de recibido una lista de 1,300 compañeros y compañeras que ya alcanzan la jubilación con el contrato colectivo de trabajo. Esto nos permite avanzar también, pero todo será firmado de manera integral. Escúchese bien, de manera integral. La devolución de nuestro empleo para todos los trabajadores que estamos en la resistencia. Y en ese mismo convenio debe de quedar aceptado las jubilaciones que a juicio de nosotros procede en el marco del contrato colectivo de trabajo. De manera integral se tendrá que avanzar. Y también hemos hecho mucho énfasis a que a estas alturas de la credencialización de jubilados ya van 8,000 jubilados que han aceptado por su propia voluntad que se les sea descontado el 3% para mantener la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. 8,000 jubilados entre las divisiones y el Distrito Federal. El gobierno establecerá el mecanismo para cuando les empiezan a descontar el 3% y permita a los trabajadores en la resistencia poder tener recursos necesarios para mantener esta digna lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistencia, del Sindicato Mexicano de Electricistas. La credencialización termina a fin de mes y creemos que con toda la labor de jubilados, de aquellos que ya observaron quiénes son los que traicionaron al sindicato, estamos seguros que vamos a rebasar los 10,000 jubilados que vendrán a sumarse a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo hemos sido muy claros. Esto es de conciencia. El jubilado que no quiera también está en su derecho. Pero con los jubilados que vengan de manera consciente es suficiente para alcanzar la victoria del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tenemos varias actividades. Una de ellas, el próximo martes, darán cuenta ustedes de la presencia de dirigentes internacionales en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Vendrán dirigentes de Canadá, de Estados Unidos, vendrán dirigentes de la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica a revisar el caso del ESME,
pero también a impulsar la solidaridad internacional para exigirle al gobierno de Felipe Calderón que respete los derechos de los trabajadores. Por eso es de suma importancia estar muy pendientes a las convocatorias que vamos a hacer los próximos días. El triunfo del ESME está por llegar, camaradas. Ellos apostaron a que los primeros 3 o 4 meses de aquel 2009 iban a ser contundentes para aplastar la historia de 97 años de lucha del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Menospreciaron la capacidad de la resistencia de compañeros que están en una 4ª generación de electricistas, que sus abuelos, sus padres y ahora nosotros hemos visto cómo se construye una infraestructura en la zona más importante del país, pero sobre todo la historia de 97 años ha dejado un testimonio y un patrimonio para los trabajadores en el artículo 123 de la Constitución. Ese contrato colectivo de trabajo que hoy estamos defendiendo refleja las conquistas históricas de luchas difíciles contra empresas, primero extranjeras, después contra el Estado, y hoy ese mismo Estado no lo quiere arrebatar. Pero aquí estamos, 16.599 trabajadores, más de 8.000 jubilados, las esposas, los hijos y los usuarios en defensa de la industria eléctrica, que hemos firmado un pacto, y ese pacto tiene que ser que a estas alturas del conflicto no tiene que haber ningún liquidado más, camaradas. A estas alturas del conflicto queda claro que Calderón se va en unos meses y el ESME va a trascender, el ESME se va a quedar. Vamos a recuperar nuestra fuente de trabajo, vamos a seguir manteniendo el Sindicato Mexicano de Electricistas, y todo el daño que nos han hecho lo van a pagar, y el mejor pago para nuestras familias será un empleo digno con un salario estable y un futuro para nuestros hijos. ¡Que viva la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Vivan los presos políticos! ¡Viva la resistencia! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, camaradas.